Cuando se acercan los días del mes de diciembre, vemos que todos los cristianos, o la gran mayoría, yo diría que un 99.9%, ellos se preparan para celebrar lo que ellos entienden es el nacimiento de Jesucristo, fiesta tradicional llamada Navidad. En medio de júbilos, regalos, parrandas, derroches y visitas, todos los pertenecientes a la cristiandad creen que están honrando a su Señor Jesucristo participando en esa tradición. Debemos estar bien claro en algo desde el mismo inicio de este estudio, y es que la fiesta tradicional de la Navidad no cuenta con apoyo bíblico. Eso es lo primero. En ningún lugar de los 4 evangelios vamos a encontrar alguna ordenanza de nuestro Señor Jesucristo para que sus seguidores observen como tradición su nacimiento. Tampoco vamos a encontrar en los escritos de los apóstoles ningún mandamiento para que todos los cristianos del mundo celebren el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. Es por esto que debemos preguntarnos, si el Señor Jesucristo y sus apóstoles jamás ordenaron tal tradición, ¿por qué todos los cristianos del mundo la celebran? ¿De dónde surge la tradición de la Navidad? ¿Cuándo los cristianos adoptaron esta creencia por primera vez? Antes de responder a estas preguntas, les sugiero a todos los que me escuchan que memoricen los siguientes pasajes que voy a narrar. Mateo 15, versos 6 al 9, dice el Señor Jesucristo: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Estas palabras de Cristo demuestran que el Señor no apoya falsas tradiciones y las llama vana hipocresía. Ahora veamos qué dice el apóstol Pablo. En 2 de Tesalonicenses 2, él dice: así que, hermanos, estad firmes y reteniendo la doctrina que habéis aprendido, sea por carta o por palabra nuestra. Entonces tenemos que en este versículo el apóstol Pablo demuestra que los verdaderos cristianos, los que son cristianos de verdad, los que están basados en las escrituras, solo pueden apoyar las enseñanzas y doctrinas que por inspiración de Dios los apóstoles dejaron dejaron por escrito en el Nuevo Testamento, las epístolas. Y ya estamos claros que en todo el Nuevo Testamento no existe ni un solo mandamiento, ni uno, para que los cristianos se sujeten a la fiesta tradicional de la Navidad. Ahora vamos a demostrar el por qué aseguramos que la tradición de la Navidad es una fiesta idolátrica, pagana y satánica, que no tiene absolutamente nada que ver con las verdaderas normas cristianas. Vamos a ir enumerando cada uno de los engaños que traen consigo esta falsa tradición, infiltrada en el cristianismo, como siempre, a través del catolicismo apóstata romano, mejor conocido como la gran ramera babilónica, según se lee en Apocalipsis capítulos 17 y 18. Entonces, aquí tenemos un subtema titulado Babel, la verdadera procedencia pagana de la Navidad. Y dice: la tradición de la Navidad no tiene sus raíces en el cristianismo puro. Su verdadero origen se remonta a las tradiciones paganas de Babilonia, aproximadamente más de 2600 años antes de Cristo. Los datos históricos recogidos en las tablillas cuneiformes, donde se relata la cultura de Mesopotamia, explican que en ese tiempo existía en Babel una mujer llamada Semiramis, que era sacerdotisa, reina de Babel, y considerada una diosa, también conocida en otras culturas con los nombres de Asera, Astarte, Isis, Venus, y disfrazadamente camuflajeada, también se le conoce ahí como Virgen María,
entre la liturgia de los católicos romanos. Esta Semíramis, como hemos dicho anteriormente, era reina y sacerdotisa de la religión mistérica de Babilonia o Babel, y era reconocida por todo su reino con el título de diosa madre. Óigase bien lo que está diciendo la historia. Semíramis se le conocía con el título de diosa madre y reina del cielo. Lo mismo, evidentemente, que dicen los católicos de la supuesta Virgen María. En realidad, el catolicismo apóstata ha introducido la Semíramis babilónica en el cristianismo, pero le han disfrazado el nombre, le han cambiado el nombre y ahora la llaman María. Esa mujer, Semíramis, estaba casada con Nimrod. Este Nimrod es descrito en el libro de Génesis 10, verso 8 al 9, como el primer poderoso sobre la tierra, un poderoso cazador en oposición a Dios. Su nombre tiene el sentido etimológico de reverde. Y efectivamente Nimrod fue el primero en reunir a toda la humanidad en un gobierno mundial en contra de Dios. Y con toda soberbia y arrogancia inició la construcción de la torre con la cual pretendía llegar y conquistar los cielos. Este Nimrod, también conocido como Gilgamesh, murió en una revuelta. Su mujer Semíramis lo enterró en un lugar sagrado. Sobre la tumba de Nimrod creció un árbol perenne, y Semíramis ordenó que todo su reino le hiciera tributo al árbol sagrado que simbolizaba a Nimrod. De este modo nació el culto a Moloch y a Dagón, sobrenombres de Nimrod, y se comenzó a desarrollar el culto al árbol sagrado. Ese culto incluía el quemar niños en el fuego en tributo a Moloch, orgías e invocaciones de demonios o dioses. Los babilonios creían que Nimrod les traía regalos a través del árbol sagrado que decoraba su tumba. A ese árbol lo decoraban con frutas, regalos, y en la cima le ponían una estrella de 5 o 6 puntas, la cual representaba al dios babilónico Renfán. En tiempos de guerra, ese árbol también era decorado con las cabezas que les cortaban a los enemigos vencidos. Cuando el antiguo pueblo de Israel se rebeló contra Dios y optaron por la idolatría, el Señor nuestro Dios los corrigió reprochándoles de la siguiente manera. Dios les dijo: ustedes hicieron cargo del tabernáculo de Moloch, de la estrella del dios Renfán y de las imágenes que hicieron para adorarlas. Por lo tanto, los mandaré al exilio más allá de Babilonia. Hechos 7:43. Pero más importante todavía es que el Dios de la Biblia, nuestro Padre Celestial, demuestra sin ninguna duda que Él aborrece ese culto o adoración al árbol sagrado de Nimrod. Vamos a leer algunos pasajes. Jeremías 3, verso 10, dice el Señor: Israel me fue infiel, adorando a las piedras y a los árboles. Primera de Reyes 14:23 dice: pues también ellos construyeron santuarios en lugares altos y levantaron piedras y troncos sagrados en toda colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Segunda de Reyes 17, verso 10 dice: también levantaron piedras sagradas y representaciones de Aserat o Semíramis. Ya recuerden que Asera es también Semíramis. Representaciones de Aserat en cada colina y bajo todo árbol frondoso. Deuteronomios 12, verso 2 dice: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Este árbol frondoso que Dios tanto aborrece, actualmente se le llama muy cariñosamente arbolito de Navidad. Por lo tanto, cuando un cristiano introduce en su hogar un árbol decorado en cuya cúspide tiene una estrella de 5 o 6 puntas, sencillamente está reviviendo la idolatría de Babilonia y le están rindiendo culto
a los demonios llamados Moloch, Dagón, Acera y Renfán. O sea, está invocando a esos antiguos dioses babilónicos. En el Nuevo Testamento no existe ningún tipo de mandato dado por el Señor Jesucristo o sus apóstoles para que los cristianos estén introduciendo en sus hogares árboles decorados en tiempo de Navidad. Esa es una tradición del paganismo babilónico introducido en el cristianismo a través de la gran ramera católica romana. Señores, si yo he visto incluso en los altares, entre comillas, de iglesias evangélicos y protestantes, donde meten precisamente este árbol decorado o arbolito navideño en sus apóstatas iglesias. O sea que ni siquiera los evangélicos que supuestamente están en contra del catolicismo romano, ni siquiera ellos han reconocido que no son más que un montón de idólatras apoyando tradiciones que Jesucristo y sus apóstoles nunca ordenaron. Después de la muerte de Nimrod, Semiramis queda embarazada por causa de sus muchas fornicaciones. Ella era una mujer sumamente promiscua y fue la fundadora de las orgías en los templos sagrados. Ella tenía sacerdotisas prostitutas cuyo único trabajo era ser instrumentos sexuales en los rituales satánicos que envolvían aquel culto pagano babilónico. Al verse embarazada, ella se inventa el cuento, ella y sus sacerdotes que la apoyaban, se inventaron la fábula de que es un embarazo milagroso, sin ser tocada por varón alguno. Con ayuda de los mentirosos sacerdotes, le dice a su pueblo que quien está en su vientre es el mismo Nimrod, que penetró en su vientre a través de un rayo del sol naciente. Los babilonios creían en la doctrina satánica de la inmortalidad del alma y la transmigración del alma, llamada también reencarnación. Por lo tanto, eran fácil presa de los engaños de esa bruja llamada Semiramis. En toda Babel se corre la noticia del milagroso embarazo y comienzan a decir que en el vientre de María estaba el niño Dios, el sol encarnado, es decir, que un Dios se había encarnado en el vientre de Semiramis sin que ésta supuestamente acoyuntara con hombre. Es entonces donde nace la falsa doctrina del niño Dios encarnado en las culturas paganas, un anticipo satánico de la verdadera concepción milagrosa de nuestro Señor Jesucristo. A Semiramis la comienzan a llamar la Madre de Dios, dándose también el inicio de una de las fábulas mentirosas más antiguas y que aún sobrevive en las creencias católicas romanas. Pues, como vamos a demostrar más adelante, el catolicismo romano mantiene en sus creencias todas las tradiciones babilónicas, pero bien disfrazadas de cristianismo. Es por eso que en todas las religiones paganas existen imágenes de supuestas vírgenes con el niño. Es así como llegamos a la historia de Tammuz. Tammuz, hijo de Semiramis, también conocido como Baal, que significa señor o amo. Históricamente nació el 25 de diciembre, por tanto, Semiramis tomó esa fecha para que todos los de su reino celebrasen el nacimiento del niño Dios. Por tanto, fue en Babel donde se comenzó a celebrar la Navidad en honor a Tammuz o Baal, y donde surgió el mito del Dios Hijo. En el Nuevo Testamento se conoce a Jesús como el Hijo de Dios, pero nunca se le llama el Dios Hijo. En honor a su nacimiento, los sacerdotes levantaron el árbol de Nimrod, también llamado Moloch, y el pueblo babilónico vino a traerles regalos. Ese día Babilonia hizo fiesta en honor a Baal, también llamado Tammuz, hijo de Semiramis, y todas las casas de la ciudad fueron decoradas con hojas verdes, árboles pintados y estrellas de 5 o 6 puntas. Los habitantes de Babilonia o Babel intercambiaron regalos en medio de gran júbilo. Desde ese momento en adelante se estableció en toda Babel el 25 de diciembre como día festivo en honor a Baal o Tammuz. Entonces tenemos
que ese es el verdadero fundamento de la Navidad. Por lo tanto, quienes celebran la Navidad en realidad están dando honor a Baal, al cual el catolicismo apóstata romano le cambió el nombre por Jesús. Pasando el tiempo, Semiramis, esa bruja, se casa en matrimonio con su propio hijo Tammuz, para de este modo mantener un solo linaje sanguíneo en todo su reinado, algo común en las élites. De ahí fue que salió esa costumbre de casarse entre hermanos, entre padres e hijos, etc. Fue de ahí que nació eso, cuando Semiramis se casó con su propio hijo Tammuz, que supuestamente tenía unos 40 años. Tammuz muere siendo joven, tenía unos 40 años, atacado por un jabalí, un puerco salvaje. En venganza, su madre Semiramis ordena que en toda la fiesta a Tammuz, los 25 de diciembre, todos sacrificaran un puerco y lo devoraran en sus casas. Es también allí que nace la tradición infame de comer puercos en la pagana Pascua de la Navidad babilónica. En la actualidad, esto se conoce como el puerco asado de la Pascua. Y yo puedo testificar que aquí en mi país, República Dominicana, lamentablemente se han tragado ese engaño por tradiciones ya de cientos de años, creo yo. Aquí los dominicanos, y creo que muchísimas partes del mundo, cuando entra la temporada navideña en diciembre, ya ellos están preparando un puerco. Compran su puerquito, lo tienen por ahí guardadito, para cuando llegue esa fecha del 25 de diciembre, pues hacer una supuesta Pascua, asando un puerco, porque así lo ordenaba la religión babilónica. Eso no lo ordena la Biblia, señores, eso lo ordena la religión babilónica. Debemos recordar que el pueblo judío en la Pascua representaban al Mesías con un cordero limpio y sin mancha. Pero en la fiesta pagana de la Navidad actual, igual que en Babilonia, quieren representar al Mesías con un puerco, un animal bíblicamente inmundo. En eso consiste una de las mayores blasfemias de la tradición de la Navidad. A la muerte de Tammuz, que murió atacado por un jabalí salvaje, un puerco salvaje, entonces viene Semiramis y se inventa otra fábula, otro cuento, porque esa señora era una bruja, una mujer sumamente satánica junto con todos los sacerdotes de Babel. El cuento consiste en decir que Tammuz o Baal, luego de morir, reencarnó tomando la forma del sol naciente. Y en toda Babel se da inicio a la adoración al dios Sol o al hijo de la mañana, doctrina que luego se esparció por toda la tierra. Es por eso que en todas las culturas paganas del mundo encontramos civilizaciones adorando al sol y que todavía sigue en pie dentro de las creencias católicas romanas, pero disfrazado de doctrinas cristianas, como por ejemplo la hostia, que tiene la forma solar, o el sagrario, el receptáculo donde se guarda la hostia, eso tiene la imagen del sol. Están adorando al sol, pero tienen un camuflaje de cristianismo. Tiempo después, Dios esparció a los ciudadanos de Babel por toda la tierra cuando confundió el lenguaje de todos ellos. Pero todos ellos llevaron a todos los lugares del mundo sus creencias, tradiciones y doctrinas babilónicas, desarrollándolas en todo lugar donde llegaban, sobre todo en Egipto, luego Grecia y después Roma. Resumiendo esta primera parte, hemos podido ver que la historia demuestra que el verdadero origen de la Navidad viene del paganismo babilónico y no tiene absolutamente nada que ver con los mandamientos bíblicos del Nuevo Testamento. A quien en verdad se le rinde tributo el 25 de diciembre es a Baal, también conocido como Tammuz, y no a nuestro Señor Jesucristo. La tradición de adorar el árbol decorado, sea en las casas o dentro de algún templo,
tiene su origen en el sanguinario culto a Moloch. El poner estrellas de 5 o 6 puntas decorando la cúspide del árbol simboliza a los demonios babilónicos Moloch y Renfán. El comerse un puerco en la Pascua es una sustitución asquerosa de la Pascua judía, donde a Cristo lo representaban con un limpio cordero, pero que en la Pascua de la pagana Navidad lo quieren representar con un inmundo cerdo, igual que ocurría en Babel en honor a Tammuz. Ahora debemos responder lo siguiente: ¿cómo y cuándo entró la Navidad, la tradición de la Navidad, en la cristiandad? Aquí tenemos otro subtema titulado Saturnales romanas. Saturnales romanas. Dice: las costumbres idolátricas babilónicas encontraron buena aceptación entre los antiguos moradores paganos de lo que hoy se conoce como la ciudad de Roma. En el Imperio Romano, las celebraciones del dios Saturno eran el principal acontecimiento social. Durante las fiestas llamadas Saturnales, cada 17 de diciembre, durante 7 días, se le honraba en la semana del solsticios de invierno del hemisferio norte. Era lo mismo que en Babilonia, pero los dioses tenían diferentes nombres. Saturno era un dios maligno que demandaba sacrificios humanos. En su honor, los romanos celebraban las Saturnales exactamente a la manera babilónica, con fiestas, árboles decorados, orgías de desenfrenos y hasta sacrificios humanos, ya que a veces sacaban a los prisioneros de guerra para ejecutarlos públicamente en esos días festivos para la algarabía y regocijo del pueblo. Los romanos decoraban sus casas con hojas verdes, estrellas, frutas y árboles perennes, e intercambiaban regalos unos al otros. La religión pagana tomaba al sol como fuente de la vida. Como la noche más larga sucedía alrededor del 21 de diciembre y desde allí poco a poco la noche se acortaba. Se adoptó desde los ritos babilónicos la costumbre de celebrar el 25 de diciembre el nacimiento del dios Sol, fuente de la vida, el sexo y la fertilidad. La época invernal en todo el mundo pagano era cuando todos los dioses solares, desde Osiris hasta Júpiter, Mitra y Zeus, celebraban sus cumpleaños, costumbre cuyo origen es Babel. En esa lista también se encuentra el falso Cristo católico romano, ya que ese Cristo galleta en forma de hostia que celebran los católicos romanos evidentemente no es el Cristo de la Biblia. Más tarde, siglos más tarde, cuando se comenzó a levantar lo que hoy se conoce como catolicismo romano, bajo las falsas pretensiones religiosas del emperador romano Constantino, aproximadamente por el año 300 después de Cristo, toda la mezcla del paganismo babilónico y romano fue introducido deliberadamente al cristianismo. La antigua Semiramis, también conocida como Venus, Astarte, Aserá, Isis, Diana, etc., pasó a llamarse Virgen María. Y a la encarnación del dios Sol Tammuz, también conocido como Baal, Ra, Saturno, Horus, etc., se le llamó Jesucristo. Ese es el Cristo católico romano. Por eso que esa religión del diablo que se hace pasar por cristianismo, la Biblia lo describe muy bien en Apocalipsis 17 y 18 como Babilonia la grande, la madre de las rameras. Es que toda la tradición babilónica está metido ahí, pero disfrazado de cristianismo. Para hacer más fácil que los romanos y los paganos se pudieran convertir al cristianismo apóstata católico sin abandonar sus fiestas al dios Saturno, el día de Navidad fue oficialmente reconocido alrededor del año 345 después de Cristo, cuando por influencia del Papa Julio I, San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno
se proclamó el 25 de diciembre como fecha de la Navidad de Jesucristo, introduciendo de este modo la fiesta pagana babilónica en las creencias supuestamente cristianas. Desde entonces, la Iglesia Madre de las Rameras y todas las iglesias que nacen de ella, como los protestantes y evangélicos y pentecostales, todos celebran la Navidad. Por lo tanto, es la cristiandad apóstata del catolicismo romano donde se comenzó a practicar esa tradición tomada del paganismo, pero eso sí, bien disfrazado de cristianismo, un cristianismo falso e idólatra. Esto quiere decir que cuando la cristiandad celebra lo que ellos creen es el nacimiento de Cristo, en realidad están dando culto a demonios encubiertos como Baal, Saturno, Moloch, Renfán, Dagón, Acera, etc. Sabemos que la mayoría de cristianos hacen esto sin saber en realidad lo que están haciendo, ya que han sido engañados por la gran ramera católica romana y su afán desmedido por la idolatría. Pero el simple hecho de someterse sin investigar a tradiciones que Jesucristo y sus apóstoles nunca ordenaron es más que suficiente para que estas palabras de Jesucristo los juzgue, tal como lo leímos al principio de este estudio, Mateo 15, versos 6 al 9, dice Jesús: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vanos me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, mis hermanos, aquí en este audio ya tenemos la fecha exacta, el año 345 después de Cristo, que fue cuando introdujeron, a través de la gran ramera católica romana, introdujeron en el falso cristianismo esa fiesta tradicional pagana conocida como Navidad. Y ahí tenemos también los nombres de los implicados: el Papa Julio I, otro fulano llamado San Juan Crisóstomos y otro llamado San Gregorio Nacianceno. Ellos fueron los que proclamaron que Jesucristo nació el 25 de diciembre, pero ellos saben bien, porque lo hicieron con esa artimaña, ese espíritu idolátrico, que a quien se celebraba ahí era al dios Saturno, que provenía de la adoración o de los cultos paganos babilónicos en referencia a Tammuz o Baal, que era quien celebraba su cumpleaños de nacimiento el 25 de diciembre, el hijo de Semiramis. Pasemos a otro subtema titulado La idolatría del viejo pascuero. Dice: no podemos negar que la fecha de Navidad en la actualidad sea un verdadero caldo de cultivo para los comerciantes y el consumismo, pero todo detrás de una pantalla o envoltorio cristiano, entre comillas. Los mismos que pregonan la Navidad de Cristo, ellos también exaltan y defienden al omnisciente, omnipotente y omnipresente viejo pascuero. Ese viejo pascuero lo sabe todo, todo lo puede y está presente en todas partes. Este personaje, que tiene los mismos atributos de Dios, fue introducido a la tradición popular por el catolicismo apóstata romano. La tradición del viejo omnipresente que trae regalos en época de invierno se remonta a las creencias babilónicas. Después de la muerte de Nimrod, también llamado Moloch y Dagón, este es sepultado en un lugar sagrado debajo de un árbol perenne. Cada invierno, el pueblo babilonio, comandado por la reina sacerdotisa Semiramis, actual Virgen María según los católicos, preparaban el lugar donde se encontraba ese árbol, sobre la tumba de Nimrod, con decoraciones, liturgias, magia, sacrificios humanos, invocaciones de demonios y, como siempre en esos ritos paganos, con orgías desenfrenadas. Esto ellos lo hacían para apaciguar la ira del dios Moloch, el cual era el mismo Nimrod, que supuestamente regresaba en esa fecha en forma de espíritu después de muerto, a buscar sacrificios humanos.
Los babilonios esperaban que Nimrod apareciera en las casas en las madrugadas del mes de diciembre para bendecir a sus devotos y supuestamente trayéndoles regalos a quienes se mostraban fieles. Después que Dios confundió el lenguaje en Babel, los babilonios de esa época se esparcieron por todo el mundo llevando consigo sus creencias. Es por esto que siglos después, o yo diría que milenios después, encontramos que en los antiguos romanos celebraban las Saturnales en honor al dios Saturno, en época de invierno, igualmente con sacrificios, liturgias, magia, invocaciones de demonios, fiestas, orgías, etc. Y esperaban que el dios Saturno, un dios airado y furioso que demandaba sacrificios humanos, quedara satisfecho con la devoción del pueblo y viniera a los hogares y les trajera regalos y bendiciones. Cuando se levanta la Iglesia Católica Romana en el siglo IV, esa gran ramera, todas esas liturgias y creencias paganas son introducidas de forma deliberada en el cristianismo. A Saturno, conocido en Babel y en otros países como Moloch, Dagón, Baal, Júpiter, Zeus, Mitra, etc., ahora le llaman Jesús. La fiesta de las Saturnales ahora le llaman Navidad. A la antigua bruja, reina de Babel, llamada Semiramis, ahora la llaman Virgen María. Y la Trinidad egipcia babilónica llamada Isis, Horus y Set, ahora le llaman Santísima Trinidad con el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es entonces que el sacerdote católico Nicolás, obispo de Mira, en el tiempo del emperador Diocleciano en el siglo IV, entre todas sus prácticas religiosas, acostumbraba en época de Navidad a dar regalos y presentes a los niños. Luego de su muerte, la Iglesia de Roma lo elevó a los altares y desde allí se pasó a llamarse San Nicolás o Santa Claus, a quien todos los niños esperan ansiosamente para recibir los regalos en época navideña. Más tarde, este San Nicolás adoptó el nombre de Papá Noel, de la raíz francesa, que a su vez deriva del latín natalis o natal, es decir, padre de la Navidad. Este Papá Noel trascendió hasta Occidente y ya en época contemporánea fue introducido en diversas historias que hablaban de su origen relacionado con el Polo Norte, con la participación de gnomos y renos que lo trasladaban en su tarea de repartir regalos por todo el mundo. En 1931, la empresa multinacional Coca-Cola tomó a este popular personaje y lo vistió con sus colores corporativos, y es allí donde se produjo una verdadera explosión y propagación de la creencia en este supercel. Por lo tanto, y resumiendo esta parte, la creencia popular de un ser espiritual que sale a dar regalos en época de invierno nace en las creencias babilónicas, donde el espíritu de Nimrod venía a traer regalos a sus súbditos. Luego en Roma aparece el dios Saturno, un dios malvado y sanguinario, trayendo regalos a aquellos que le eran devotos. Luego esa creencia es adoptada en la figura del sacerdote católico Nicolás, que fue beatificado por la Iglesia Católica Romana. Y por último, todas esas creencias se funden en el superser llamado Santa Claus. En pocas palabras, pura idolatría babilónica apoyada por la actual cristiandad apóstata iglesiera comandada por el catolicismo romano. Señores, aunque se ve inocente, ese tal Santa Claus en su origen representa a esos antiguos dioses nocturnos llamados Saturno, Nimrod, Dagón, Baal y Moloch, dioses del fuego que recibían devoción en las antiguas creencias populares que luego fueron adoptados por el catolicismo apóstata romano. Y para colmo, yo he sido testigo de cómo las familias adoctrinadas malamente incluso ponen a sus niños a orarle a este Santa Claus y a esperarlo. Engañan hacia los niños metiéndoles estas supercherías idolátricas en la mente. Entonces, muchos supuestos cristianos modernos
ven todo esto como algo inofensivo, pero debemos entender que Dios aborrece la idolatría, las falsas tradiciones, las fábulas mentirosas y toda liturgia pagana disfrazada de cristianismo. Por lo tanto, es una orden divina el salir de toda institución, sea católica, evangélica, ecuménica, carismática, etcétera, que apoye todas esas creencias idolátricas infiltradas en el cristianismo a través de la gran ramera católica. Es por eso que Dios el Padre ordena lo siguiente: salid de en medio de ellos, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y ni los alcancéis parte de sus plagas. Apocalipsis 18, verso 4. Muy bien, mis hermanos, vamos al último subtema, titulado Fecha cercana al verdadero nacimiento de Jesús según la Biblia. La fecha del nacimiento del Señor Jesús nadie la conoce exactamente 100%, aunque lo único que se puede decir con toda certeza y seguridad es que no nació el 25 de diciembre. No nació el día que toda la cristiandad apóstata lo celebra. Tenemos que tener en cuenta, según el relato bíblico, que Jesús no pudo haber nacido en invierno, porque había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Lucas 2, verso 8. Los pastores estaban por consiguiente en el campo con sus rebaños a la intemperie, y eso sería imposible el 25 de diciembre, ya que es una temporada fría, lluviosa y con nieve. Los estudios de las costumbres de las tierras bíblicas muestran que los pastores en esa región de Medio Oriente traían sus rebaños del pastoreo en el campo a los rediles siempre antes del 15 de octubre, para guardarlos antes del invierno. Esto da prueba de que es imposible el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, a menos que la Biblia mienta, cosa que todos los verdaderos cristianos rechazamos tajantemente. Por lo tanto, con el 25 de diciembre como supuesto día del nacimiento de Cristo, estamos ante una fecha fraudulenta y mentirosa que ha usurpado por 2 milenios un lugar que no le corresponde en el corazón de los cristianos. Sin embargo, como hemos demostrado en los estudios anteriores, es en el 25 de diciembre donde la mayoría de dioses paganos celebran sus cumpleaños, desde Baal, Tammuz, Saturno, Dagón, Moloch, Baco, Mitra, Júpiter, etc., comenzando en Babel, luego Egipto, Grecia, Roma, hasta llegar al catolicismo romano. Es entonces en el catolicismo romano que toda esa liturgia de celebrar su cumpleaños a los dioses solares es adoptada para adjudicarle esa fecha al Señor Jesucristo. Es por eso que la profecía de Apocalipsis 17, donde se describe a Babilonia la Grande, la madre de las rameras, es aplicable 100% a la Iglesia Católica Romana y las iglesias que salieron de ella, ya que todas las creencias del paganismo babilónico fue introducido de forma deliberada en las creencias del catolicismo apóstata, pero dándole un disfraz de creencias cristianas. De este modo, al dios Sol babilónico, también llamado Baal, Tammuz, le cambiaron el nombre por Jesús, y a la fiesta dedicada a Baal en época invernal, conocida entre los romanos como Saturnales, específicamente los 25 de diciembre, ahora le llaman la Navidad de Cristo. La Biblia no indica de forma específica y directa la fecha exacta del nacimiento de Jesús, porque a Dios evidentemente, el Padre Celestial, no le interesaba que los cristianos celebraran el nacimiento de su Hijo, como hacen los paganos por los nacimientos de sus dioses. Sin embargo, la Biblia nos da los medios y la clave para aproximarnos a una fecha más real. Analicemos ahora pues los datos bíblicos. Sabemos positivamente que Jesús es menor que Juan el Bautista, su primo, en exactamente 6 meses. Lea usted cuidadosamente esta evidencia bíblica en Lucas 1, versos 24 al 38.
Elizabeth tenía ya 6 meses de embarazo cuando María concibe en su seno sobrenaturalmente a Jesús. La importancia de este dato 100% escritural es que se puede determinar en forma bastante aproximada la fecha del nacimiento de Juan el Bautista, primo de Jesucristo, el cual, como dijimos antes, era mayor que Cristo por 6 meses. Zacarías, el padre de Juan, era un sacerdote que ejercía su ministerio en Jerusalén. El ritual judío establecía que cada sacerdote tenía un tiempo definido del año en que servía en el templo. Existían 24 divisiones o cursos de servicio durante el año religioso, y este dato es ratificado por el escritor e historiador judío Flavio Josefo, quien en su libro Antigüedades de los Judíos dice que cada uno de esos turnos o cursos de servicio duraban una semana y que después de 6 meses cada sacerdote repetía su turno, sirviendo en total 2 veces al año. Primera de Crónicas 24, 7 al 19. El relato de Lucas en el capítulo 1 de su Evangelio declara que Zacarías pertenecía a la clase de Abías y servía en el templo según el orden de su clase. Lucas 1, versos 5 al 8. Es en ese momento que Zacarías recibe la visita de un ángel que le avisa que su esposa va a concebir un hijo de forma milagrosa, ya que Elizabeth era estéril y Zacarías era de edad avanzada. La fecha del año correspondiente a esta clase era el octavo en orden, de acuerdo a Primera de Crónicas 24, verso 10. Es decir, entre el 27 de Iyar y el 5 de Sivan, según el calendario hebreo, que en nuestro calendario equivalen a la semana 1 al 8 de junio. Después de esta semana, Zacarías debió quedarse a ministrar por 7 días más, porque era obligación de todos los sacerdotes prestar servicio conjunto en las grandes fiestas religiosas, Pentecostés en este caso. Cuando cumplió su ministerio, volvió a su casa distante 45 kilómetros al sur de Jerusalén, en las montañas de Judea, y dice las Escrituras que su esposa Elizabeth concibió. Lea Lucas 1, verso 23 al 24. Según estos antecedentes, Juan el Bautista fue engendrado a mediados del mes de junio, entre el 16 del mismo, por lo tanto, nació 9 meses después, a mediados del mes de marzo. Sabemos que Jesús era menor que Juan en 6 meses, según Lucas 1, verso 26 al 36. Si añadimos 6 meses a contar de marzo, veremos que la fecha del nacimiento de Jesús correspondería a mediados del mes de septiembre, fecha que está en consonancia con el relato bíblico de los pastores y sus rebaños en el campo, porque evidentemente no era invierno, sino comienzos del otoño en el hemisferio septentrional. Augusto César, el emperador de Roma de turno, promulgó un edicto para que todos los habitantes de Israel fueran empadronados o censados de acuerdo a su lugar de nacimiento, según Lucas 2, verso 1. Es ilógico pensar que esa orden del censo lo iban a hacer en invierno, en temporada de frío y lluvias. Eso también demuestra que ese censo no se pudo haber hecho en invierno. Por esta causa del censo, a pesar del avanzado estado de embarazo de María, José subió a la ciudad de Belén como le correspondía, pequeña ciudad localizada a unos 8 kilómetros al suroeste de Jerusalén. La fecha del censo coincidió con la fiesta solemne de los tabernáculos o de las cosechas y la recogida de los diezmos, por lo que Jerusalén y todas las ciudades pequeñas a su alrededor se encontraban llenas de gente que subían a la fiesta. El censo se efectuaba con suma facilidad porque cada familia acudía a su ciudad de origen del jefe de familia para ser registrados, algo que evidentemente no podía hacerse en invierno.
Por lo tanto, según estos relatos bíblicos, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue a mediados del mes de septiembre, en la fiesta de los tabernáculos, también conocida como Sukkot, o fiesta de las cabañas y las cosechas. Esta fiesta se realiza el 15 del mes séptimo, mes llamado Tishrei, según el calendario hebreo, que en nuestro calendario corresponde al mes de septiembre. Cabe destacar que la fiesta de las cosechas o Sukkot era también conocida como la fiesta de las trompetas. Esto se debe a que el pueblo se regocijaba delante de Dios y tocaba trompetas de alegría por la provisión de Dios que Dios enviaba haciendo producir la tierra. Es por esto que José y María no encontraron lugar en el mesón o en los hoteles cercanos. No había lugar porque todo estaba lleno, no solamente por el asunto del censo, sino también por el asunto de la fiesta de Sukkot, la fiesta de las alegrías o de las cabañas o de las cosechas, etc. Evidentemente, esa fue la fecha más exacta del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora les digo, esta investigación no es para que ahora hagamos la Navidad en septiembre, ya que Jesús nunca ordenó que le celebraran el nacimiento. Si Dios hubiera estado interesado en que se recordara la natividad de Jesús, sin duda alguna que Cristo mismo hubiera dado la orden de observar ese día de la misma manera que Cristo instituyó la Santa Cena. Y un dato interesante es que los sabios de Oriente no intercambiaban regalos. En realidad lo que ellos hicieron era una costumbre oriental, el presentar regalos al estar ante un rey. Cuando los sabios llegaron fue mucho después del nacimiento de Jesús, y ya para esa época él ya vivía en su casa y no en el establo. Mateo 2, verso 9 al 11, mucho menos un pesebre. Obviamente los regalos de los sabios no eran regalos navideños. Es por eso que Herodes, cuando se vio burlado por los sabios, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en la ciudad de Belén, lo cual demuestra que cuando esos sabios vinieron al niño Jesús, este ya tenía cerca de 2 años de edad y estaba en su casa en Nazaret. Muy bien, mis hermanos, hasta aquí el estudio de hoy. Sé que este estudio aclara muchas cosas, sobre todo nos aparta de la idolatría católica romana que ha colado dentro del cristianismo o la cristiandad apóstata iglesiera. Estas tradiciones que no tienen nada que ver con las ordenanzas de Jesucristo y sus apóstoles para la iglesia. Ahora podríamos nosotros responder una pregunta. Cuando llega a la temporada de Navidad y nuestros familiares se reúnen, ¿acaso nosotros no podemos participar? Pues yo le digo esto, hermanos, particularmente yo sí participo. ¿Por qué razón? Porque en esa temporada navideña es cuando mis familiares que, por ejemplo, viven en Estados Unidos, tienen sus vacaciones y es la única vez en el año que yo puedo verlos. Por esa justificación yo lo hago. Ahora todos ellos saben, porque yo se los he comentado, lo que yo pienso sobre la Navidad, porque yo no pierdo mi tiempo, hermanos. Cuando estamos en la reunión familiar, cuando estamos en esa convivencia de familia, pues yo brevemente les explico, y ya lo he hecho varias veces, lo que es mi conocimiento en cuanto a este tema de la Navidad, y se lo dejo claro a todos ellos. Que incluso ya muchos de mis familiares en tiempo navideño ya ni siquiera meten el arbolito ese en sus casas, ya ni lo meten. Ya sí nos reunimos porque tenemos que reunirnos, porque muchos vienen de Estados Unidos, vienen de España, de otros países, y es la única vez que nos podemos reunir y participar de una cenita y qué sé yo, de gozarnos un rato juntos. Solamente podemos hacerlo en esa temporada. Entonces yo no voy a tomar una actitud religiosa, decir, no, yo no voy a juntar con ustedes, yo no hago esa idolatría, qué sé yo. No, señores, no. No podemos llegar a esos extremos. Yo voy, participo, los pongo claro de lo que yo creo y participo juntos con ellos. Y les repito que ya muchos de ellos han tomado conciencia de este tema, porque la mayoría de mis familiares, gracias a Dios, son cristianos.
han tomado conciencia en este tema y ya ni siquiera meten el arbolito navideño en sus casas. Pues muy bien, mis hermanos, se despide por el momento Alexander Hell. Sé que este estudio va a ser de mucha edificación para muchos hermanos, tanto en este grupo de estudios y debates bíblicos como en toda la red de internet. Sé que en este grupo hay católicos romanos que van a escuchar estos audios. Si usted cree que históricamente o bíblicamente yo estoy diciendo algo errado, pues sepa que estamos abiertos al debate. No es simplemente decir, yo no creo lo que tú dices o yo no estoy de acuerdo. No, no solamente eso, no. Venga usted y traiga usted sus datos históricos y sus datos bíblicos y vamos a debatir. Porque para eso este es un grupo de estudios bíblicos, pero también de debates. Pues gracias y paz para todos mis hermanos.